Buenos días, queridos amigos de aquí, de la red. Me acompaña aquí en el estudio Ramón Arias. Y hoy quisiera hablar de un par de temas que me parecen muy importantes para analizarlos y compartir mis reflexiones con ustedes. Primero es el que tiene que ver con el discurso pronunciado por el señor Nicolás Maduro el martes de la semana pasada en la Asamblea Nacional, cuando se presentó a solicitar la ley habilitante. Una ley que es absolutamente injustificada porque Nicolás Maduro y el PSUV y toda esa cúpula dirigente del oficialismo controla todo el aparato del Estado. Controla no solamente el poder ejecutivo, como es natural, sino también el poder judicial, el poder legislativo, el poder moral, la Contralora y la Fiscal General de la República, además de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, son fichas del gobierno. No es necesario concentrar más poder a través de la habilitante. Bueno, voy a analizar ese tema con cierto detenimiento y también le voy a dedicar algunos minutos a pasearme por la creación de este comando, de este Centro Estratégico de Defensa de la Patria, CESPA, que es un órgano aún más represivo que el CESPA anterior, que fue creado en 2010 por el difunto comandante Hugo Chávez. Comencemos por el primer tema. No puedo referirme a esa larguísima intervención de 3 horas de Nicolás Maduro, porque abarcó muchísimos aspectos. Por cierto, un discurso que fue muy mal leído. Se ve que el señor Maduro no quiso leer el discurso previamente, no quiso familiarizarse con él y, como dice César Miguel Rondón, no fue que lo leyó, sino que lo descifró. En realidad, Maduro no sabía qué hacer con aquel discurso en las manos. Como no se lo había leído previamente, le señalaron allí un conjunto de autores cuyos nombres él desconocía, cuyas ideas desconocía, y aquello fue un enredo total. Maduro no sabía qué hacer con aquel discurso entre las manos y bueno, fue un espectáculo por algunos momentos muy lamentable. Pero apartando ese episodio tan folclórico, hay algunas ideas que sí conviene destacar. La primera idea es que en ese discurso se revela claramente que el sector más radical, más ortodoxo, más marxista, más intervencionista, más estatista, más controlador de la economía, se ha ido imponiendo sobre los grupos más pragmáticos. No es que sean librecambistas ni liberales y mucho menos neoliberales, sino los grupos más pragmáticos que entienden que el Estado no puede ocuparse de todos los aspectos que comportan la vida económica, social, política y cultural de una nación, y que tiene que compartir responsabilidades con la sociedad. Este sector más pragmático, representado por Nelson Merentes, ha quedado relegado a un segundo plano. Y allí en el discurso de ese día vimos cómo Nelson Merentes fue relegado a la segunda fila detrás de Jordani. Y detrás del general, el ministro de Comunicación y Transporte, que fue quien sustituyó a Nelson Merentes como vicepresidente del área económica. Ese señor general se llama, sus apellidos son López Contreras o López Ramírez. Bueno, caso insólito porque el vicepresidente del área económica sea un general ya nos indica una cosa muy importante, nos indica que aquí en Venezuela, para los chavistas, los economistas
los especialistas en economía no tienen ninguna importancia. Ellos no le conceden ninguna importancia. En el área económica, en el gabinete económico y ahora en el comando encargado de la conducción del área económica, no hay ni un economista importante. A pesar de que en Venezuela contamos con excelentes economistas que se han formado en nuestras universidades, que han cursado posgrados en nuestras universidades también y en el exterior, y que tienen una sólida formación en una disciplina tan compleja y tan exigente como es la economía. Bueno, resulta que el gobierno se da el lujo de marginar totalmente a los profesionales, a los científicos de la economía y sustituirlos por militares o por ingenieros o por matemáticos. De modo tal que no hay ni un solo economista con responsabilidades importantes en el campo económico. Para ser un poco más justo, podríamos decir que en el Banco Central sí hay algunos economistas, pero el Banco Central ha perdido toda autonomía y se ha convertido en una agencia, en una sucursal de Miraflores, con lo cual ha perdido todo poder y toda majestad el Banco Central de Venezuela. Y los economistas que están allí, algunos de los cuales son voceros, como Armando León, no ocupan ningún papel relevante dentro de la estructura del Estado venezolano. Son simplemente segundones, son mandaderos de lo que dicta el gobierno central. ¿Qué nos dijo Maduro allí ese día? Nos dijo dos cosas muy importantes. Uno, van a continuar los controles. Los controles se van a acentuar. Esta va a ser una economía más intervenida, más controladora, más punitiva, más policial de lo que ha sido hasta ahora. Es decir, no hay ningún propósito de corrección, no hay ningún propósito de girar hacia una apertura un poco mayor, al contrario. Allí nos dijo Maduro, siguiendo los consejos del señor Giordani, nos dijo que el camino son los controles, la intervención, el autoritarismo y la visión policial de la economía. Entonces, hay que prepararse para una fase en la cual el Estado va a incrementar los controles y probablemente esto se traduzca en una legislación aún más punitiva y más cerrada. El cerco sobre la economía privada, hay que pensarlo, va a ser peor todavía. Y para eso, aparentemente, es que busca la ley habilitante de Nicolás Maduro, de modo que los instrumentos legales, las leyes, no tengan que pasar por la Asamblea Nacional ni sean revisadas por la bancada oficialista y mucho menos por la bancada opositora. Y entonces Maduro busca contar con un conjunto de instrumentos expeditos para aumentar la represión y los controles y la asfixia sobre el sector privado. Esa fue una primera idea que nos señaló. Junto con esta, nos indicó que el camino de estos controles pasa por la militarización de la actividad económica, de la militarización aún mayor de la actividad económica, porque hasta ahora la actividad económica está militarizada, pero ahora van a acentuarse todavía más los controles y la intervención de la Fuerza Armada sobre la economía. Ya estamos viendo algunos síntomas de este proceso. Por ejemplo, en algunos supermercados importantes, entre ellos, por ejemplo, el Plan Suárez, que es una cadena de supermercados muy importante en Caracas, vemos cómo los cajeros son cajeros de las milicias. Con un dato adicional, que es que usan unas franelas con la cara de Chávez, con los ojos de Chávez, cuando está absolutamente prohibido que en los sitios de trabajo
públicos, del sector público o privado, se haga cualquier tipo de propaganda proselitista, de cualquier tipo de propaganda político-partidista. No se puede hacer, eso está prohibido en la Constitución es taxativa. El gobierno es una maquinaria al servicio de toda la sociedad, de todos los ciudadanos, sean del gobierno o sean de la oposición, o sean indiferentes. El gobierno es un aparato al servicio de la sociedad y no de ninguna parcialidad en particular. Por lo tanto, no es conveniente, no es posible y es anticonstitucional realizar algún tipo de proselitismo en los sitios de trabajo. Bueno, ¿qué hace el gobierno? Desconoce este mandato constitucional y allí, en estas cadenas de supermercados, está colocando milicianos que además le hacen propaganda al gobierno. Ese es el segundo mensaje clarísimo que nos deja el discurso de Maduro. Y el tercer mensaje clarísimo es que a partir de ahora las divisas van a ser manejadas y distribuidas exclusivamente o casi exclusivamente para el sector gubernamental o para aquellos miembros, aquellos integrantes del empresariado venezolano que sean incondicionales del gobierno. Ese es un mensaje clarísimo que nos dijo Maduro. Olvídense los importadores, los empresarios, los comerciantes que no estén conmigo que van a recibir divisas. Olvídense de eso. Ahora las divisas las voy a dar yo de acuerdo con mi criterio para mi clientela y voy a reforzar el modelo económico que yo voy a impulsar, que aparentemente es el reforzamiento del socialismo del siglo XXI. Esto se combinó con una crítica al rentismo y a la burguesía parasitaria. Una crítica que se viene formulando desde distintos puntos de vista desde hace muchísimo tiempo. Desde hace 50, 60 años se viene atacando de manera sostenida este modelo rentista que se basa en la captura de los beneficios producidos por el petróleo. Eso es lo que se llama rentismo. El Estado patrimonial, Estado que maneja a su real saber y entender los beneficios producidos por la renta petrolera y que beneficia a algunos sectores en perjuicio o en detrimento de otros. Esto es lo que se llama patrimonialismo o mercantilismo también. Ahora, Nicolás Maduro dice que él va a acabar con el rentismo, pero resulta que la receta que propone para acabar con el rentismo lo que hace es fortalecer, atornillar aún más el rentismo. ¿Por qué? Porque en vez de expandir la producción privada, en vez de fortalecer los derechos de propiedad, en vez de impulsar la libre iniciativa, en vez de promover la apertura de los mercados en todos los planos de la vida económica, lo que hace es restringir los mercados, acorralar aún más la actividad privada y favorecer a los sectores que le son incondicionales tanto en el campo de la industria como en el campo del comercio. ¿Qué es eso? Eso se llama rentismo precisamente. Eso es mercantilismo precisamente. Entonces el señor Maduro no va a acabar con el rentismo, sino que lo va a atornillar, lo va a fortalecer. Ahora vamos a tener un país con una economía más dependiente del petróleo, más dependiente de las decisiones del gobierno y por lo tanto más rentista y más mercantilista. Porque ese es el remedio que propone el señor Nicolás Maduro. Total, es que no hay el gobierno no propone ninguna salida coherente para resolver la crisis económica. Eso se lo dijo la semana pasada Enrique Capriles en un tono muy claro, cristalino. Digo, mire,
Nicolás, usted no propone ninguna salida que sea coherente ni viable para resolver los graves problemas nacionales, los problemas que tenemos en el campo de la escasez de la distribución de los alimentos, la inflación que se disparó. El Banco Central tuvo que reconocer que durante el mes de septiembre fue 4.4 la inflación y que anualizada la inflación fue de 70% en el campo de los alimentos. Y hasta ahora, desde enero, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 30 de septiembre del año 2013, estos 9 meses que han transcurrido de este año, la inflación llega a 40%, 39.8%, de acuerdo con las cifras del Banco Central. Y eso es producto precisamente de los controles, de la intervención, del estatismo exagerado, de la militarización de la economía, es decir, de todo lo que propone el señor Nicolás Maduro. No hay ningún propósito de enmienda. Bueno, esto lo va a pagar el 8 de diciembre cuando vayamos a las elecciones municipales. El otro punto al cual quería referirme es este decreto que acaba de aparecer hace apenas algunos días sobre la creación del Centro Estratégico para la Protección y Defensa de la Patria, CEPSNA. Bueno, este es un centro dirigido a controlar aún más a la sociedad, a crear mayor temor, a inspirar mayor miedo, a tratar de inmovilizar a la gente para que la gente se sienta aterrorizada frente al poder creciente del Estado. Ese centro está dirigido a coartar aún más la libertad de expresión, a estimular la autocensura en los grandes medios de comunicación y a dominar el campo comunicacional, a incrementar aún más la hegemonía comunicacional. Vamos a ver hasta dónde puede llegar este gobierno. Uno puede pensar, estas son pancadas de ahogado, estos son intentos desesperados de acorralar, de amurallar una sociedad descontenta, una sociedad inconforme, que no acepta que un país con tantas posibilidades como Venezuela esté siendo arruinado por la manera como está siendo arruinado por esas políticas decimonónicas, atrasadas, anacrónicas, impulsadas por el tándem cubano-madurista, por el tándem madurista-Giordani, Maduro-Giordani. Eso ellos palpan, claramente porque las encuestas lo dicen, palpan el descontento popular. Se dan cuenta de que el 8 de diciembre vendrá la debacle electoral para ellos, porque el pueblo está descontento, el pueblo está bravo, como dice el himno nacional. Ellos preparan una arremetida contra la oposición y están moviendo sus piezas. La detención de Gerardo Parra, el alcalde de Valencia, hay que verla con mucho cuidado. Ese señor aparentemente ha cometido delitos muy graves contra la cosa pública. Se ha enriquecido él y su hijo de manera grosera. Ha utilizado los recursos del Estado, tanto del Estado Nacional como del Estado Carabobo, para crear una fortuna inmensa que incluye hasta aviones particulares. Ahora bien, el gobierno está actuando contra ese señor que ha delinquido de manera abierta, pero eso no le puede servir de excusa para inmediatamente proceder de manera arbitraria contra los dirigentes de la oposición. Si el gobierno cree que deteniendo y juzgando y metiendo preso al alcalde de Valencia, con eso adquiere
la autoridad moral y política para mañana arremeter contra cualquiera de los dirigentes de la oposición, por ejemplo, contra Enrique Capriles o contra Henry Falcón, o contra dirigentes, diputados o dirigentes de la oposición como Ismael García o Julio Borges o María Corina Machado, pues están muy equivocados, porque el hecho de que arremeta contra unos delincuentes como esos que están allí en Valencia y que se han apropiado y han aprovechado los recursos públicos de la manera como lo han hecho, eso de ninguna manera puede servir para justificar que mañana arremetan contra la oposición en nombre de la lucha contra la corrupción. Ellos saben dónde están los corruptos. Ellos tienen 15 años gobernando y tienen 15 años gobernando el mayor presupuesto nacional en toda la historia venezolana. Nunca el gobierno y el Estado venezolano disfrutaron de un nivel de ingresos tan altos como los que ha disfrutado el oficialismo durante estos 15 años. Y esos beneficios han sido dilapidados o se le han regalado a Cuba, a Bolivia ni a Nicaragua, o se han ido por el laberinto, por las tuberías de la corrupción. Así que mucho cuidado, la oposición tiene que estar alerta, tiene que estar atenta, porque esto puede ser una vía para luego arremeter contra la oposición. Bueno, hasta aquí ha llegado mis reflexiones. Los invito a seguirnos a través de www.visionglobal.net.be y a través de nuestros twitters, que son @visionglobal1 en número, y el mío personal, Trino Márquez C de Caracas. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos la semana que viene.